La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. ¿Alguna vez pensaste que las ciudades pueden cambiar el mundo? ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede hacer una ciudad sin miedo? ¿Imaginaste el potencial de una ciudad verdaderamente solidaria? Hola a todos y todas, soy José Peralta y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Hoy vamos a conversar sobre ciudades inclusivas y los avances y desafíos que tienen para la integración de personas desplazadas y apátridas. Mientras el mundo entero es testigo hoy de los mayores niveles de desplazamiento jamás registrados, con más de 110 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares por la fuerza, Montevideo se posiciona a la vanguardia de las ciudades inclusivas de nuestro continente. Para que se hagan una idea, a mediados del año pasado había más de 22 millones de personas desplazadas por la fuerza en las Américas. Según el informe de tendencias globales de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 1 de cada 6 personas desplazadas en el mundo se encontraban en nuestra región. Además, América Latina y el Caribe son los que acogen a la mayor cantidad de personas desplazadas del continente. En el mundo, las ciudades y los gobiernos locales están en la primera línea de la respuesta en materia de atención y protección a personas desplazadas y apátridas. Más de la mitad de los refugiados del mundo residen en áreas urbanas. Eso es así porque las personas desplazadas se trasladan a las ciudades en busca de seguridad, oportunidades económicas y en muchos casos mejores perspectivas de integración. En los últimos años, las ciudades han tenido que asumir nuevas responsabilidades para dar respuesta a los desafíos que implican las complejas dinámicas de la movilidad humana. En esa misma línea, contarles que en 2018 se firmó el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que, entre otras cosas, destaca el papel fundamental que pueden desempeñar las redes de ciudades y municipalidades en la inclusión de las personas desplazadas, compartiendo buenas prácticas sobre el acceso a servicios públicos y adoptando enfoques innovadores en los entornos urbanos. Se estima que hasta un 60% de los refugiados están viviendo ahora en las ciudades, lo que los transforma en protagonistas inevitables de la solución a una de las mayores crisis humanitarias en la historia. Los marcos mundiales humanitarios y de desarrollo reconocen la necesidad de encontrar respuestas adecuadas a los desafíos relacionados con la creciente urbanización. Por ejemplo, dentro de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 11 busca avanzar hacia ciudades inclusivas y resilientes para el año 2030. Y dentro de esa inclusividad y resiliencia está este tema que vamos a tratar hoy. Por eso vamos a hablar en este podcast con Juan Ignacio Mondelli, que es el jefe de la Oficina Nacional de ACNUR en Uruguay, y Leticia Rodríguez Taborda, directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. Juan Ignacio, bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Juan Ignacio, antes de empezar, me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia qué significa persona refugiada, qué significa persona desplazada y qué significa persona apátrida. Mira, hay unas definiciones internacionales que están en algunas convenciones y una persona refugiada es una persona perseguida cuyos derechos fundamentales, derechos humanos son vulnerados, son violados por algunas causas que tienen que ver, por ejemplo, con razones étnicas, políticas, pertenecer a un determinado grupo social, incluso razones religiosas, pero también es refugiado la persona que huye de situaciones de conflictos armados, de guerras, ¿sí? De violaciones masivas a los derechos humanos y que la vida, la seguridad y la libertad de esta persona está seriamente amenazada, ¿no? Y entonces sale de su país, eso es importantísimo, está fuera de su país de nacionalidad y no puede regresar a ese país. Entonces busca la protección de un país de acogida, de un país de asilo o de refugio, donde recibe esta condición y esta protección como refugiada. También tenemos la definición internacional de persona patria. Una persona patria sencillamente es una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún país de acuerdo a su legislación. Esto es, para decirlo de una manera sencilla, una persona que no tiene la nacionalidad de ningún país del mundo. Y como la nacionalidad es clave en términos de protección, muchas veces de acceso a derechos, hay una convención que protege a las personas que están en esta situación.
Juan, también quería preguntarte para ir metiéndonos más en el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudades inclusivas con esas personas refugiadas y también apátridas? Sí, yo diría que las ciudades inclusivas son lugares de encuentro, ¿no? Espacios urbanos donde nadie queda atrás. Entonces, una ciudad inclusiva es un lugar donde no funciona la exclusión, donde tampoco hay segregación, esto es, donde no es que estamos juntos pero separados, ¿verdad? Eso sería un poco la segregación. Es un lugar donde hay igual acceso o acceso igualitario para todas las personas sin distinción de edad, de género, de diversidad. Y por supuesto, espacios donde se acomodan, ¿no?, las necesidades a veces especiales que tienen ciertas personas, ¿no? Esto es lo que yo llamo un poco los círculos de inclusión. Claro. Una comunidad inclusiva como la uruguaya, porque realmente la sociedad uruguaya lo es una sociedad inclusiva, es un lugar donde no hay espacio para la xenofobia. Esto es el rechazo a la persona extranjera, la que viene de afuera de nuestro país. Donde tampoco hay discriminación, es decir, donde no hay este tipo de distinciones basadas, por ejemplo, en razones religiosas, en razones étnicas, en origen nacional, donde las personas que vienen de afuera no sienten el peso de quedar sufriendo esa marginalización. Son comunidades solidarias, ¿sí?, que extienden la mano, sobre todo en el caso de los refugiados y las personas apátridas, que hablamos de personas que están privadas de derechos fundamentales. Entonces, esas personas que llegan a nuestro encuentro, las comunidades inclusivas las reciben con solidaridad, integrándolas, haciéndolas parte de esa comunidad, reconociendo muy importante la contribución positiva, ¿no? El que viene de afuera a veces se ve o se siente o se teme, ¿no?, que venga a sacarnos el trabajo, a quitarnos algo. Pero en realidad lo que frecuentemente ocurre es que vienen y contribuyen constructivamente a las sociedades. Y se genera un escenario, por así decirlo, ganador-ganador. Gana la comunidad de acogida, gana la ciudad solidaria, gana el país que recibe a esa persona, gana la persona que viene de afuera. También una comunidad inclusiva es un espacio, una sociedad abierta al diálogo, ¿no?, y a la interculturalidad, que esto es importante, ¿no? No todas las personas que vienen de afuera necesariamente van a tener, ¿no?, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, incluso nuestro idioma, nuestra religión. Entonces, una sociedad o una comunidad inclusiva es aquella que dialoga, aquella que puede ver la diversidad y ganar con esa diversidad. Pero por supuesto, la ciudad inclusiva es una ciudad donde las autoridades que tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas, de diseñarlas, de implementarlas, tienen en cuenta estos elementos. ¿Y qué es lo que hacen? En el caso de los refugiados, las personas desplazadas, apátridas, los migrantes en general, tienen, por ejemplo, programas de acogida, ¿no? A veces las personas refugiadas, lo más común es que hayan tenido que abandonar su hogar, muchas veces no tienen ni papeles, vienen en situaciones muy difíciles, y encontrarse, ¿no?, con a veces una respuesta de las ciudades donde dan una mano para esa recepción inicial con un techo, con la documentación necesaria para poder estar sin temor a ser expulsados, sin temor a ser devueltos a ese lugar del que escaparon, que puedan identificarse, que puedan eventualmente tener acceso a servicios públicos elementales, ¿no?, como la salud, eventualmente poder trabajar también y contribuir. Pero también medidas especiales. ¿Qué es esto, no? La persona que llega a veces en la práctica no tiene, ¿no?, las mismas oportunidades que las personas que ya viven en el país hace años, que tienen sus redes de protección, de cuidado, ¿no? Entonces ahí a veces la acción afirmativa que le decimos, ¿no?, la política pública proactiva, propositiva, inclusiva, lo que hace es ver esas necesidades para ayudar a la integración de esa persona en la sociedad. Entonces, resumiendo, te diría, una sociedad inclusiva es una que favorece el encuentro, que no deja a nadie atrás, con comunidades receptivas y autoridades comprometidas a hacer la diferencia. Juan, es bien interesante esto que planteas y sobre todo
como decíamos al principio de este podcast, la idea de que Montevideo es una de las ciudades, digamos, que está liderando, o que por lo menos los indicadores así lo demuestran. Más allá de eso, me imagino que siempre hay trabajo para hacer y siempre hay que estar atento a cómo poder hacer de cada ciudad un poco más inclusiva, un poco más receptiva hacia aquella persona que viene de otro país, que viene además en condiciones en muchos casos de desplazado por la fuerza, es decir, que no tiene ganas en principio de venir a este país o de salir de su país, sino que es desplazado forzosamente. Y bueno, de ahí la pregunta de cuáles son actualmente las iniciativas que está impulsando la ACNUR, que le recuerdo a los oyentes, la ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados, y estamos hablando con Juan Ignacio Mondelli, el jefe de oficina nacional de ACNUR en Uruguay. Y preguntarte un poco entonces cuáles son las acciones que la ACNUR está haciendo para afrontar este desafío aquí en el país. Bueno, de un lado tenemos, ¿no?, todo el trabajo con las autoridades, ¿no?, nacionales, que en todos los países son quienes ven un poco los temas vinculados a asegurar que las personas refugiadas, que las personas apátridas puedan tener acceso, ¿no?, a una residencia legal, a una documentación que es absolutamente clave para regularizar su permanencia en el país, ¿no? En el caso de Uruguay tiene un procedimiento de determinación de la condición de refugiado, y más recientemente se ha adoptado también un programa de residencia por arraigo para facilitar por razones humanitarias la permanencia de personas que no, de otro modo, digamos, no tendrían normalmente los requisitos para poder permanecer en el país, pero que no obstante tienen el ánimo de permanecer y han establecido lazos culturales, laborales, familiares y de trabajo para estar en el país. Entonces, eso es un trabajo importante que nosotros llamamos de protección, entendida como acceso a derechos, acceso al territorio, un procedimiento para identificar las necesidades de protección de estas personas, la documentación y las seguridades de no devolución y expulsión del país son claves en términos de protección. Ahora, el trabajo, por supuesto, que no termina ahí, ¿no es cierto? Acá hay todo un esfuerzo de autoridades, tanto nacionales como locales, para lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no?, social, laboral, cultural, económica, ahora más modernamente digital, que se habla de la inclusión digital, para que esas personas puedan integrarse, ¿no?, en estas comunidades y ciudades solidarias e inclusivas, ¿no? Entonces ahí nosotros como ACNUR apoyamos en el caso de Uruguay, las intendencias de Montevideo, Canelones y Riberas, que consideramos ciudades solidarias y en las cuales han suscrito un memorándum de entendimiento con ACNUR para implementar distintas acciones, ¿no? ¿Qué acciones, por ejemplo? Van desde temas que tengan que ver con la sensibilización, la formación de funcionarios, los programas que tienen que ver con los arreglos de acogida, ¿no?, para las personas que están llegando, las capacitaciones para que la persona pueda encontrar un empleo o eventualmente, ¿no?, acceder a medios de vida. Hay una gran diversidad de acciones concretas que se pueden tomar. Pero permitime que quizás destaque el liderazgo de la Intendencia de Montevideo en una reciente reunión regional de ciudades solidarias que tuvo lugar aquí en Montevideo en el mes de abril, en la cual la Intendencia convocó, con apoyo de ACNUR, a distintas ciudades latinoamericanas que hacen parte de la red de ciudades solidarias para contribuir a generar insumos, aportes para un proceso regional muy importante que se llama Cartagena más 40, que va a ser un plan de acción que los países latinoamericanos y del Caribe a fin de año, en diciembre, adopten en Chile para definir un poco la hoja de ruta regional de los próximos 10 años a nivel de lo que es soluciones, protección, trabajo con personas apátridas, incluido el tema del cambio climático y el desplazamiento por esta razón. Ahí se adoptó una declaración, la declaración de Montevideo, que el señor intendente llevó a la reunión consultiva subregional de Brasilia a nombre de las ciudades que integran Mercociudades y que participaron también en esta reunión de Montevideo. Así que nosotros desde la ACNUR, y esto lo sabe bien todos los equipos excelentes de trabajo que tiene la Intendencia, agradecemos, reconocemos ese liderazgo del trabajo a nivel local, pero también regional. Y esto es importantísimo de destacar, porque la contribución que las autoridades hacen, ¿no?, desde Uruguay para aquí, pero también para la región, no es menor y va en línea con lo que yo llamo la mejor tradición, ¿no?, del asilo uruguayo, ¿verdad? De esa inclusividad, de esa receptividad,
de esa política de brazos abiertos y de trabajo fuerte, ¿no? Para inclusión de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Juan, gracias, y le damos la bienvenida al estudio a Leticia Rodríguez Taborda, que es la directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. Leticia, bienvenida. Muchas gracias. Leticia, ya te ponemos en ambiente con una pregunta disparadora, porque lo que venía comentando Juan nos parece súper interesante desde el lado del apoyo del ACNUR, pero él hablaba de varias iniciativas. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes a nosotros y a la audiencia un poco más sobre los programas que viene llevando adelante la Intendencia de Montevideo para la integración de las personas refugiadas, las solicitantes de asilo, las desplazadas y las apátridas. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son los ejes principales? ¿Sus principales características? Bueno, primero que nada, un placer poder compartir esta instancia tan importante, porque también nos hace poder dimensionar la importancia que tiene esta secretaría, que como lo dice su nombre, trabaja con la equidad étnico-racial y la población migrante. Entonces, destacar en ese sentido que trabajamos con 3 poblaciones objetivo, todo lo que tiene que ver con movilidad humana nacional e internacional como una primera base, una segunda parte que tiene que ver con las poblaciones afrodescendientes de Uruguay y de las Américas fundamentalmente, pero de toda la diáspora africana, y también con pueblos originarios. Entonces hay una visión de interseccionalidad muy importante desde la Secretaría. Trabajamos con la transversalidad de género dentro de lo que es el trabajo, digamos, de todos los ejes. Y es por eso justamente que hemos trabajado con este proceso de organización también dentro de la Secretaría, de generar una visión estratégica en todo lo que tiene que ver con las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y apátridas, como decías, en el sentido de, primero que nada, diseñar una política pública que tenga que ver con la atención presencial a las personas. Eso significa una derivación responsable. Si es por una situación de vivienda, si es por un trámite que tiene que ver con documentación. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es justamente eso, generar una derivación responsable y utilizando todas las plataformas que nos son muy importantes, entre ellas ACNUR, que justamente nos permite poder generar una serie de redes, por ejemplo, con el soporte que implica el trabajo con CEDU y también, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la Organización también Internacional de las Migraciones, que realizan actuaciones específicas cuando hay problemas específicos. Entonces, en ese sentido, el trabajo internacional es muy importante para nosotros y obviamente también ayuda mucho a la comunicación de los gobiernos locales con el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, resaltar no solamente lo que implica esta atención al público, sino también las líneas de trabajo. Hay una que mencionaba justamente Juan Ignacio y que es súper importante para nosotros, que todo lo que tiene que ver con la línea de empleo. Y muchas veces a Uruguay, justamente de América Latina, sobre todo vienen personas muy calificadas, sobrecalificadas para nuestro medio, pero claro, no es fácil a veces el proceso de homologación de título y de adquirir justamente los procesos legales para ese reconocimiento. Entonces, desde allí desplegamos un trabajo muy lindo con ACNUR en conjunto con la Casa de la Mujer de la Unión, que nos permite, entre otras cosas, poder trabajar en el plano del área de servicio fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con cuidados a la dependencia, por lo cual se da un título acreditante del Ministerio de Educación y Cultura. Y a partir de ahí se construye, entre otras cosas, un proceso bastante dinámico que tiene que ver con cómo es la llegada a Uruguay, cómo se construye un currículum, cómo se diseña también el trabajo en el sistema de cuidados, qué implica tener un sistema integrado de cuidados a nivel nacional. Y bueno, y eso permite tener un primer título para esas personas que llegan a Uruguay en unos 3 meses aproximadamente. Y después de eso se empieza otras plataformas, como por ejemplo el poder tener un primer trabajo y seguir con los trámites de homologación. Entonces esa es una de las acciones que visibilizamos como más importante y que a su vez le sumamos, por ejemplo, un componente que tiene que ver con las policlínicas de la propia Intendencia de Montevideo, que tienen espacios de cuidados, que tienen espacios comunitarios de cuidados para niñas y niños, y que bueno, son las propias personas migrantes las que son empleadas allí, que egresan del curso, y entonces fortalecemos la parte de capacitación y por otra parte la parte de trabajo. Y eso permite justamente una sinergia muy importante porque entre otras cosas nos da la plataforma para poder recomendar también a otros sectores, por ejemplo, Gurises Unidos, por ejemplo, aldeas infantiles y otros que realmente toman esta plataforma como algo fuerte. Esa es una sola línea. Claro. También tenemos muchas dimensiones en lo que tiene que ver
con vivienda, por ejemplo, el proyecto Guadalupe, un proyecto que nos da mucha satisfacción, porque si bien son solamente 8 monoambientes para personas migrantes en situación de residencia transitoria, digamos, es un proyecto que muestra claramente que es una de las necesidades que tiene esa población migrante que nosotros como país también necesitamos, dado que justamente lo que nos muestra el censo es que tenemos un tema con nuestra situación poblacional y que, bueno, justamente la población migrante en Uruguay viene a reforzar todas esas otras necesidades que teníamos a nivel poblacional, entre ellos la mejora de la tasa de la natalidad. Entonces, por varios componentes vemos que justamente esta respuesta de lo que tiene que ver con la vivienda en una primera etapa de llegada es otra de las vertientes importantes, como lo decía Juan Ignacio, todo lo que es la capacitación a más de 8.000 funcionarios de la Intendencia de Montevideo para que puedan justamente tener todas estas variables, ¿no? ¿Qué significa ser una persona que viene en situación de refugio o que hace la solicitud de refugio? ¿Qué es una persona desplazada? ¿Qué implica encontrarse como en una situación apátrida y demás? Entonces, ese también es otro de los bastiones importantes y obviamente todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de gestión de documentación, que es un área fundamental entre Atención Ciudadana, nuestra Secretaría y Nexo de la Intendencia de Montevideo. Y por supuesto toda la dimensión cultural también, que hacemos como un montón de acciones que tienen que ver con esa parte para mostrar que justamente también se trae innovación desde los demás países, se trae tecnología, se traen conocimientos nuevos en todo lo que tiene que ver con la dinámica de la diversidad cultural que es tan necesaria para el Uruguay y que justamente en un proceso de revisión de estos 300 años de Montevideo nos hace ver uno de los focos fundamentales que tuvo este encuentro y esta declaración de ciudades solidarias. Justamente la solidaridad, los valores que tienen que ver con las prácticas de encuentro, con las prácticas de comunicación barrial, las prácticas comunitarias. Entonces, estas son algunas de las dimensiones, tenemos muchas más, pero para no extenderme en tanto, quiero nuclearlo fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con empleo, con vivienda y con toda la parte de educación y cultura que también es fundamental para todo el desafío que emprendemos desde la Intendencia de Montevideo. Leticia, es bien interesante todo esto que planteas, sobre todo en estas tres perspectivas que comentabas tú. En particular, me imagino que la vivienda y el empleo deben ser dos de las líneas más trabajosas y trabajadas en estos aspectos. Y bueno, quería traer también a nuestros oyentes a contarles que en 2023 Montevideo gana el Global Cities Fund, que es el Fondo de Ciudades Globales para proyectos dirigidos a poblaciones migrantes y refugiadas, por su proyecto Resuena, que implica la creación de un centro para niñas y niños de familias migrantes y desplazadas. Y bueno, ya que estamos en esta conversación de actividades y demás, Leticia, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste este proyecto y cómo fue haberlo ganado y un poco más de la historia del mismo? Bien, para resumir, simplemente decirles que tenemos 28 líneas de acción con todo lo que tiene que ver con las personas en situación de movilidad humana internacional. Y esta línea a mí me pone muy feliz porque tiene que ver justamente con el desarrollo de esos niños nacidos mayoritariamente en Uruguay, hijos de personas migrantes, en un municipio como el municipio G, que es un municipio enorme, en la zona de Colón, más precisamente en el Centro Cívico Enrique Erro, que es una zona preciosa de nuestra ciudad y que, bueno, justamente gana por el perfil de interculturalidad que tiene este proyecto, que es de 0 a 3 años para niños y niñas, que entre otras cosas tiene la construcción de un espacio y todo lo que eso implica, porque justamente son niños que no están en edad escolar, pero que justamente necesitan también un espacio para que sus padres puedan tramitar la documentación, buscar trabajo, poder hacer todas las acciones que requieren con esos hijos pequeños, pero también con los hijos más grandes, porque por lo general también estas familias tienen más de 2 y 3 hijos. Entonces, para nosotros es realmente una gran oportunidad, porque entre otras cosas, lo que nos permite en ese enclave de la ciudad no es solamente darle esa contención para más de 40 niños y niñas en un horario extenso, que además tienen, por ejemplo, todo el tema de atención en violencia de género, todo el tema de atención de los diferentes dispositivos que implican un centro cívico. Entonces, claro, no es solamente la contención de esos niños y niñas, sino de sus familias. Y este proyecto es un proyecto bastante grande también en toda su dimensión, porque tiene una dimensión arquitectónica, o sea, una refacción del espacio, una dimensión que tiene que ver la construcción del modelo de trabajo comunitario y de interculturalidad, y obviamente un equipo técnico, que estamos justamente en ese proceso,
para que trabaje con maestros especializados, educadores, todo lo que tiene que ver también con la gastronomía y la parte de cocina y todo lo que requiere un centro de estas características. Entonces es un enorme esfuerzo. Tenemos a Lucía Martín, que es una técnica también migrante de origen argentina, que es la que está como liderando ese proceso, y hace unos poquitos días María Cantoré ha sido designada como coordinadora después de un largo proceso de selección, así que estamos muy contentas de que esto se empezó a implementar y bueno, pensamos que en el mes de julio ya estaremos inaugurando el centro, así que muy felices por esta etapa. Leticia, una consulta sobre ese centro en particular. ¿Está orientado o planificado para que atienda aproximadamente a cuántos niños y niñas en esa situación? Más o menos 40, con 2 turnos, para que justamente puedan realizar todas esas tramitaciones, cursos y todo esto que requiere también instalarse en una ciudad como Montevideo. Claro, por supuesto, porque además uno cuando llega a una ciudad tiene que empezar a instalarse, también tiene que empezar a conocer cómo instalarse. No es lo mismo cuando uno ya conoce los mecanismos que cuando no. Para cerrar, nos gustaría pensar también, porque este podcast está orientado también a esa línea, pensar un poco en clave de futuro, y te queríamos preguntar, Leticia, ¿cuál es el aporte que visualizás o que entendés que las personas refugiadas y desplazadas pueden hacer al Uruguay que se viene, a ese Uruguay del futuro, a ese Uruguay de los próximos 20 o 15, 20 años para adelante? Bueno, primero que nada, como decía, nos demuestra que es importante la migración que estamos teniendo, primero porque justamente los sistemas de previsión social, todo lo que tiene que ver con las tasas de natalidad, con todo el refuerzo también que se ha generado en materia poblacional, no solamente en Montevideo, sino también en Canelones, en San José, en Rivera, en Rocha, nos muestra que justamente estas personas vienen con determinados conocimientos, con determinadas técnicas también de investigación y demás, que hay profesiones, por ejemplo, que en Uruguay todavía no existen, que ellos vienen formados. Entonces, realmente es como que le pone una dinámica técnica, creativa y de generación de conocimientos a la ciudad. Entonces, yo avisoro un proyecto que realmente tiene que ver con poder facilitar todas estas redes de interculturalidad latinoamericana, que me parece que es algo fundamental. Muchas veces no sabemos mucho de los procesos fundacionales y demás de Cuba, de Venezuela. Entonces también genera que en nuestras redes tengamos que tener más conocimiento acerca de qué América hemos construido y cómo han sido los procesos muy violentos, dicho sea de paso, en nuestras historias que tienen que ver con la trata transatlántica, con un montón de pueblos originarios oprimidos, y que justamente las personas cuando vienen desde otros países dicen, no, yo vengo de un pueblo originario argentino, que Argentina tiene más de 10 etnias distintas a nivel justamente de lo que es su población, y muchas veces las desconocemos. Entonces yo creo que nos interpela, por un lado, para poder tener más conocimiento de nuestra propia América, pero también es, así como ha sido en el pasado Uruguay un país de recepción y también de salida. No olvidemos que tuvimos un proceso durante los años 30, los años 40 y los años 50 de mucha recepción de personas que venían del extranjero, pero también fuimos un país de egreso. No olvidemos los procesos de la dictadura, donde justamente las personas se instalaban en Argentina, en Brasil, en Chile y demás países de nuestra región. Entonces yo creo que la movilidad humana es algo que es histórico y no podemos desperdiciarlo. Yo creo que las personas refugiadas en particular traen también esta condición de revisar nuestros privilegios y apostar también a conocer qué implica la vulnerabilidad. Cuando hablamos de esta intersección, por ejemplo, de personas que vienen sufriendo determinadas situaciones, vienen por frontera seca, muchas veces con muchas situaciones muy injustas en su trazo de vida, y que puedan tener una posibilidad en Uruguay, vaya que nosotros no sabemos cómo nos va a desafiar el futuro. Entonces me parece que está bueno que tengamos como uruguayas, uruguayos y montevideanos y montevideanas el corazón bien abierto para esa recepción, y que justamente lo hagamos también con estos criterios que tienen que ver con una migración ordenada, con una migración regular, con una migración que justamente apuesta, entre otras cosas, a ordenar un sistema que realmente también precisamos desde nuestro país, y entre otras cosas fortalecer lazos para que se muestre que realmente en el entramado de nuestra América y en especial del Uruguay tenemos una diversidad cultural súper importante, y que esto construye también esto de las ciudades solidarias desde una perspectiva amplia y teniendo una visión latinoamericanista que nos hace mucha falta. Juan Ignacio, Leticia, muchas gracias por compartir y contagiarnos su pasión por este tema.
Así concluimos el episodio de hoy y los esperamos a todos ustedes en nuestro próximo episodio de la ONU en Uruguay, Alianzas para un Futuro Sostenible. La ONU en Uruguay, Alianzas para un Futuro Sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país.